alegría, con gozo, y vamos a invitar a nuestro hijo Jonathan para que venga y pueda alabar al Señor con esta hermosa alabanza que se llama Shalom. Así que mientras usted prepara su sobre de ofrenda, de diezmo, le gustamos de esta preciosa alabanza. Adelante, Jonathan. Bendiciones, amados hermanos, nos da mucho gusto a mí me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y poder compartir y tener ese privilegio, porque es un privilegio, una bendición de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y el día de hoy me tocó el mensaje continuando con la siguiente parte estamos en el libro de San Juan. Ya terminamos la primera parte, se podría decir, está en dos partes. La semana pasada mi esposo estuvo trayendo la parte donde Jesús dio su último mensaje, a lo que sería un mensaje al público, y ahora él viene ya a tratar directamente con sus discípulos, ¿verdad? Entonces el mensaje del día de hoy está en el pasaje de lo que es el libro de San Juan, el capítulo 13, y vamos a estudiar del versículo 1 al 17. Y el tema que le puse a este mensaje es amor eterno. Y pues vamos a tomar un tiempecito para poder orar previamente. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder tener tu palabra preciosa, Señor, de poder compartir esta palabra, Señor, a tu iglesia, mi Dios. Gracias, Señor, porque como una iglesia, Señor, nos permites poder reunirnos. Sabemos que hay muchas iglesias que aún no lo están haciendo y oramos, Señor, por nuestras iglesias y nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, para que también tu nombre pueda seguir siendo glorificado en todo momento, Señor. Y te pido también, Señor, para que tú me uses, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda penetrar en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Sobre todo, Señor, permite que nuestro corazón pueda ser esa tierra fértil que pueda dar mucho fruto, Señor. Te lo pido todo, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a estar en el capítulo 13, entonces si tienen sus Biblias, si tienen su Biblia electrónica, pues vamos a leer. Si me acompañan, yo voy a usar ahorita lo que es la nueva traducción viviente y leemos, si me acompañan. Dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó:
Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. El verso 9 dice, entonces lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solamente los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? De que Dios nos está hablando aquí a través de este mensaje. Y yo sé que muchos de nosotros venimos de nuestros países, a lo mejor algunos hemos nacido como el hermano Ali, él nació acá, pero los que hemos tenido quizás alguna experiencia de hacer un viaje largo, esto yo creo que nos incluye a todos, ¿verdad? Donde algunas veces inclusive no sabemos cuándo vamos a regresar. Normalmente nosotros ya después de que tenemos todos los preparativos hechos, lo que más ansiamos es pasar y compartir tiempo con nuestros seres queridos, con nuestra familia, amigos, qué sé yo, con nuestro círculo más íntimo, porque sabemos que no, en realidad ni sabemos cuándo vamos a volver a verlos. Entonces esto es nuestra experiencia personal. Y ahorita vamos a ver por qué les estoy comentando esto. De hecho, en esta narrativa que vemos aquí en la historia, en la palabra de Dios, vemos que Jesús estaba justamente a tiempo, él conocía el tiempo en el que estaba y él estaba a punto de ser crucificado. Él había ya dejado su ministerio público y ahora él estaba dedicándose este tiempo para compartir con sus discípulos, con aquellos a los que él había estado entrenando por alrededor de 3 años. Y ahora él quería pasar estas últimas horas con sus discípulos para poder enseñarles acerca de la humildad, acerca del servicio, y fue importante para Jesús el poder tomar este tiempo con ellos. Entonces, aquí en este tema, si quieres, así, aquí tenemos ya los 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos en este pasaje de las Escrituras. El primero es un amor sin límites. El punto número 2, humildad. Y el punto número 3, propósito y bendición del servicio. Y vamos a leer el verso 1, bueno, aquí lo tengo. Ahí está. Dice, en Juan 3:1 dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Cuando vemos este verso aquí de las Escrituras, aquí me está hablando a mí acerca de Jesús, que dice que Jesús sabía que su tiempo había llegado. Anteriormente, en los pasajes anteriores que hemos estado estudiando, en algún momento dice que todavía no había llegado mi hora. Cuando lo quisieron apedrear, dice que él se escapó porque aún no había llegado su momento. Sin embargo, aquí él conoce los tiempos y él sabe, ha llegado mi tiempo. Entonces, cuando Jesús habla de esto, él sabía que en aproximadamente 24 horas él iba a estar crucificado en una cruz. Y sin embargo, él decide tomar estos últimos tiempos para poder servir a sus discípulos y poder amarlos, para prepararlos. Cuando habla aquí que Jesús los amó hasta el final, está hablando de un amor infinito, de un amor eterno. Por eso el mensaje del tema de hoy, un amor eterno, porque aquí nos amó hasta el fin. No quiere decir que nos amó únicamente hasta cuando pues llegó el tiempo ahí en la cruz. No, era estaba hablando de algo indefinido,
un verbo indefinido, donde habla hasta el fin. No, es algo para nosotros, humanamente hablando, pues no lo podemos entender, ¿verdad? Porque nosotros estamos dentro de un tiempo y un espacio, pero Jesús, en este pasaje, Él se refería a que los amó hasta el final. Entonces vemos acá que, y dice, así que vemos de que también Jesús, a pesar de que Él estaba con los 12 discípulos, Él sabía que uno de ellos no le pertenecía, sabía que uno de ellos lo iba a defraudar. Sin embargo, Él aquí dice que los amó hasta el final y con todo dice incluye a todos, aún a sus enemigos. Bendiciones, hermanos. Vamos a ir al siguiente verso. Y en el siguiente dice que era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Hasta este punto, nosotros cuando vemos la Biblia entendemos de que eran los judíos los que durante todo este tiempo, habían tratado de matar a Jesús, habían tratado de silenciar su ministerio, en algún momento quisieron apedrearlo, pero aquí ya no estábamos hablando de los judíos, aquí estábamos hablando de uno de los íntimos de él, de uno de los 12 que se había convertido en su enemigo. Aquí estamos hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote, dice. Entonces, y vemos que aún con todo, Jesús, conociendo que ahí estaba este hombre que lo iba a traicionar, con todo, Él decidió también amarlo a él. En el versículo 3 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas, le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Cuando vemos este punto importante es que Jesús conocía su autoridad. Él sabía que Él venía del Padre y sabía a dónde iba, sabía que iba nuevamente a regresar al Padre. Sin embargo, con todo esto, Él decidió honrarlo en el presente, en el tiempo en que Él estaba. Decidió honrarlo, obedeciéndolo hasta el final. Dice que cuando habla de que el Padre le había dado todas las cosas a Jesús en las manos, podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Qué hizo Jesús con esa autoridad que el Padre le dio? Hay aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Jesús triunfó? ¿O Jesús mostró su majestad? ¿O podríamos decir, deslumbró con su poder? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esa autoridad que el Padre le dio? ¿Él demandó servicio? ¿O por el contrario, Él usó esa autoridad que le había sido dada en las manos para poder servir a los demás? Él usó eso. No se valió de la autoridad que el Padre le había dado para poder demandar servicio, sino por el contrario, Él vino para poder enseñarnos a nosotros lo que es el verdadero servicio. Así que dice que en este momento crítico, antes de la cruz, Jesús no pensó en sí mismo, porque igualmente podemos imaginarnos, Él estaba a unas horas de que Él iba a estar siendo crucificado. Y sin embargo, con todo eso, Él no estuvo enfocado en sí mismo. Él no se preocupó por Él mismo, sino Él estuvo enfocado en esos últimos momentos, en poder enseñarle a sus discípulos, en poder dejarles esas últimas enseñanzas. Él durante todo este tiempo había estado enseñándoles diferentes cosas, pero habían aún cosas que Él sabía que sus discípulos necesitaban aprender. Y entonces Él decidió tomarse ese tiempo para poder enseñarles. Y aquí vamos a ir a nuestro segundo punto. El segundo punto habla acerca de la humildad. Jesús quería hablarles a sus discípulos acerca de humildad. En el siguiente slide, dice, en el verso 4 dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, Jesús, y dice, se puso la toalla en la cintura, y dice, y echó agua en una palangana, que tenemos aquí hoy como un simbolismo, ¿no?, de lo que es cuando Él vino y agarró el agua y lo echó, y dice, y lavó los pies a sus discípulos. Que hay una preciosa enseñanza que Dios quiere mostrarnos el día de hoy a cada uno de nosotros acá. Para que tengan una idea más o menos, era costumbre en aquel entonces de que el siervo más humilde, el más bajo, el de menor categoría, era el que le correspondía limpiarle los pies a los invitados cuando llegaban a la casa.
Era una cortesía de que el dueño de la casa pudiera ofrecer esta parte de poder limpiarle los pies a la gente. ¿Y por qué era de que hacían este tipo de cosas? Bueno, para que se den una idea, puse una mesita, no encontré una como el estilo que se usaba en aquel entonces. Dice que el estilo de mesa que se usaba era una mesa como esta, que nosotros usamos hoy en día como una mesa de centro. Solo que la diferencia era que era una mesa en estilo U. Y la gente, pues obviamente, como normalmente a veces nos han pintado algunas fotografías, las personas, los discípulos están sentados a la mesa, como normalmente nosotros hacemos hoy en día. Pero ellos en aquel entonces dice que usaban estas almohadas, más o menos así, y se sentaban y regularmente los pies estaban expuestos. Pero eso no es todo, sino que cuando los pies estaban expuestos normalmente, pues para que nos demos una idea, eran calles polvorientas en aquel entonces allá en Jerusalén, y pues yo creo que todavía no conozco, algún día si Dios me permite iré a conocer, pero en el calor abrasador del día, el polvoriento, entonces podemos imaginarnos, digamos, cómo estaban esos pies, ¿verdad? Entonces, pero justamente ese día que ellos tienen esa reunión allí en esa sala, en esa última cena, los discípulos por alguna casualidad, pues nadie se lava los pies y resulta de que todos se sientan y pues ya podemos imaginarnos, ¿verdad? Los pies sucios, algún olor fuerte de repente sale por allí, pero ¿y por qué fue de que no hubo alguien que viniera y limpiara los pies a los demás? Porque regularmente esto se hacía antes de empezar la cena, y esta era una cena que normalmente era una cena formal, en donde debería de pasar esto. Sin embargo, las escrituras aquí en el libro de San Juan no nos habla de esto, pero en el libro de Lucas tenemos un poquito más de referencia. Y en el libro de Lucas, en el pasaje de Lucas 22, en el verso 24, nos dice que los discípulos habían estado discutiendo y habían estado peleando, no exactamente peleando, ¿verdad? Pero habían estado hablando acerca de quién era el que era más importante entre ellos. Entonces el hecho de que alguno de ellos decidiera limpiarle los pies a los demás, significaba de que estaba aceptando de que era el que tenía menos, que era el siervo, el de más bajo rango, se podría decir así, si lo decimos así, ¿verdad? Entonces por eso era de que ese día pues no había habido alguien que lavara los pies. Sin embargo, Jesús, que conocía el corazón de ellos, quiso enseñarles una lección acerca de lo que era la humildad. Entonces dice, Jesús les ilustró la verdadera grandeza. Él sabía que las acciones hablaban más que las palabras. Entonces muchas veces Él, como Jesús, como Dios, si Él hubiera querido venir a enseñarles una lección de liderazgo o darles un ejemplo acerca de cómo lavar los pies, Él con la autoridad que Él tenía, Él podría haber venido y decirle, oye Juan, oye Pedro, tráeme una vasija, tráeme el agua, tráeme la toalla, y pues a lo mejor enseñarles y lavarles a unos cuantos los pies, secárselos y con esto darles una enseñanza. Y a lo mejor hubiera tenido un estilo de enseñanza que hubiera sido un líder amoroso, un líder servicial, y ahí hubiera parado todo esto. Sin embargo, Jesús, Él va más allá de simplemente dar órdenes. Y Él calladamente dice que se quitó el manto que le cubría, se puso la toalla y calladamente empezó a lavarles los pies a sus discípulos. Él empezó ahí calladamente, y dice que en un momento los discípulos no sabían, todos se quedaron callados, porque ellos estaban sorprendidos de que Jesús, siendo el maestro, estuviera haciendo esta acción tan de humillarse a la forma del esclavo más bajo. Entonces Jesús acá dice, si Jesús solo hubiera querido mostrar la imagen de siervo, hubiera hecho todo esto que les estoy diciendo yo a ustedes ahorita, ¿verdad? Sin embargo, la forma de Dios no fue cambiada por la forma de un siervo. Fue revelada en la forma de un siervo, no fue cambiada. Entonces eso es algo importante que nosotros tenemos que hacer, algo que tenemos que entender. Algo también que es muy importante acá es de que Jesús era el único en esa habitación, en el mundo entero, en el universo entero, que podía efectuar el simbolismo, porque en realidad esto es un simbolismo de limpieza, porque solo Él era limpio en el sentido teológico y moral de la palabra. Solamente Él podía, se podría decir así, con esa autoridad,
de santidad, Él vino para que el hombre le fuera posible ser puro por medio de Jesús. Entonces esto nos está hablando de esa humildad que Jesús mostró. Y aquí quería compartir esto. Jesús dice que se levantó de la cena, un lugar de descanso y comodidad. ¿Cuántos estamos algunas veces hemos estado en el banquete y pues no queremos levantarnos, ¿no? Sabemos que hay cosas a veces que hacer, pero estamos ahí bien cómodos. Pues así estaba. Jesús dice que se levantó de la cena, un lugar de descanso y comodidad, pero Jesús también se levantó de su trono en el cielo, un lugar de descanso y comodidad. Él estaba ya en el trono y Él se humilló para venir a este mundo, para venir en forma de hombre, siendo Él Dios. Jesús dice que se quitó el manto, quitándose lo que le cubría, pero Jesús se despojó de su gloria, quitándose su cubierta celestial. También me habla que Jesús, tomando una toalla, se ciñó, alistándose para trabajar. Jesús tomó la forma de un siervo y vino listo para trabajar. Cuando Él vino, el tiempo que estuvo acá en la tierra, fue un tiempo donde Él primeramente se preparó, y el tiempo cuando Él empieza su ministerio fue un tiempo que Él estuvo trabajando, enseñándonos esa parte para lo que Él había venido. Él entendía muy claramente para qué había venido. Jesús dice que puso agua en un lebrillo o en una palangana, en una vasija, y vino listo para trabajar. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de la culpa y de la condena por el pecado. Jesús dice que se sentó otra vez. Cuando terminó de hacer todo esto, Jesús dice que se sentó otra vez con sus discípulos, pero también Jesús se sentó a la diestra del Padre después de que Él había sido crucificado y después de que Él resucitó. Y se sentó a la diestra del Padre después de limpiarnos con su sangre preciosa. Así que aquí vemos cómo Jesús les está dando una lección a estos discípulos orgullosos, que ellos estaban pretendiendo quién tenía más autoridad o quién valía más. ¿Esto nos suena familiar hoy en día? Hoy en día regularmente estamos viendo quién es más importante, pero Jesús lo trajo y lo puso de una manera diferente. Él nos está enseñando acá la importancia del poder servir, que muchas veces nosotros lo hemos visto de una manera negativa. Jesús dice, vence las objeciones de Pedro. En el verso 13:6 dice, cuando se acercó a Simón Pedro, porque él había estado pasando por todos los discípulos, pero ahora vamos a ir en esta parte cuando él dice que se acercó a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le dijo Pedro. Entonces Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, no puede ser posible, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Esto nos está hablando a nosotros, que si nosotros no aceptamos el humilde servicio de Jesús para que nos limpie, no tendremos parte con Él. Es así de sencillo. O sea, Jesús, Él vino para poder ofrecerse en sacrificio. Si nosotros hemos visto ese regalo, lo creemos y lo recibimos, no tenemos que hacerlo nosotros en nuestras fuerzas. Jesús lo hizo. Y si nosotros lo aceptamos, Él dice que tendremos parte con Él un día. Entonces dice, debemos de estar agradecidos que Jesús no haya dicho, bueno, si no tienen una gran santidad, pues no tendrán parte conmigo. O si no eres un experto en la Biblia, no tendrás parte conmigo. Gracias a Dios que Jesús no le dijo eso a Pedro. Gracias a Dios que Dios no nos dice eso a nosotros hoy en día. No necesitamos tener tanto conocimiento de la palabra de Dios o necesitar ser santos. De hecho, Dios vino y dice que Él vino por aquellos, Él dio su vida por todos aquellos que somos pecadores. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús también nos muestra que el lavado literal de pies no era tan importante. Los pies de Judas fueron literalmente lavados, pero él no tuvo parte con Jesús. Entonces podemos ver que no es la parte de la piel la que importa, sino nuestro corazón que ha sido lavado y está limpio por la sangre de Jesús. Eso es lo que es más importante para nosotros. Entonces volvemos nuevamente al lavado de los pies, es un simbolismo,
Pero sin embargo, Pedro, cuando Jesús le habla en esta conversación de Pedro con Jesús, Pedro luego, nuevamente, entonces él más adelante vemos que él le dice, Señor, entonces no solamente, cuando él entiende eso, dice, entonces no solamente lávame, no solo los pies, también lávame las manos, también lávame la cabeza. Pero él tampoco había comprendido todo esto, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro, pues, ¿cuántos hemos escuchado un poquito de las historias de Pedro, que de repente se emocionaba o hablaba más, o hablaba a veces un poquito sin pensar a veces las cosas, ¿verdad? Pero vemos a un Pedro que predicó las buenas nuevas, expulsó demonios, dice, en el nombre de Jesús, y aún así dice, necesitó que le lavaran los pies. Pedro mismo estuvo cuando fueron al monte de la transfiguración, y él estuvo ahí presente junto con los otros 2 discípulos, y vieron a Elías y a Moisés junto con Jesús. Y cuando el Padre dice, le habla y dice, este es mi hijo al que yo he escogido. Y con todo eso, Pedro necesitó que le lavaran los pies. Los mismos pies de Pedro, ¿cuántos recordamos cuando caminó por fe en las aguas? Este mismo Pedro necesitó que le lavaran los pies. Entonces vemos que, sin embargo, como les decía, Pedro en los siguientes versos del 9 al 11, dice, entonces cuando Pedro le dice, lávame las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Pero Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, limpios están, pero no todos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había uno de ellos que no estaba limpio. Entonces en el verso 13 dice, en el 13:11, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Al hablar de la antigua tradición bíblica de usar el lavado como una ilustración de purificación espiritual, Jesús enseñó que hay un lavado inicial que es distinto del lavado continuo. Necesitamos ser lavados por nuestra fe en Jesús y en lo que hizo por nosotros en la cruz. Hay un sentido en el que esto es hecho una vez y para siempre. Sin embargo, después de esto debemos continuar dejando que nuestros pies sean lavados en una continua relación y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto habla acerca del propósito y bendición del servicio. Jesús explica lo que hizo y llama a los discípulos a seguir su ejemplo. Entonces vemos aquí qué importante es para Jesús enseñarle a los discípulos que había algo más importante que la simple ceremonia de lavarse los pies. Jesús estaba pensando en esa parte y nos está enseñando a nosotros que hay algo más importante, que es lavar nuestro corazón cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. Pero también Él quería enseñarles, y ahora en el siguiente pasaje vamos a ver del 12 al 17, Jesús explica lo que hizo y llama a sus discípulos. En el 12 dice, después de lavar los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Juan en el 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. La pregunta que él está haciendo aquí a sus discípulos es, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿O nos está preguntando a nosotros hoy, ¿entendemos? ¿Estamos entendiendo lo que Jesús está queriendo enseñarnos a nosotros? Nos invita a una reflexión sobre este significado de este acto que Jesús hizo. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy, les dijo Jesús. Jesús reconoció y alentó el compromiso de los discípulos con él. Dice que él era su maestro y él era su señor, y en ese sentido no tenían otro maestro ni señor. Y gracias a Dios, porque hoy en día nosotros hemos hecho de Jesús nuestro maestro y nuestro señor. Entonces le damos gracias a Dios por eso, porque Jesús no hizo a un lado la autoridad que él tenía, sino que él reconoce que él es el Señor, y precisamente por eso es de que en este siguiente paso él quiere enseñarnos. Dice, y él les dice a sus discípulos que también ellos deben seguir el ejemplo que Jesús les está enseñando acá. Entonces en el siguiente verso dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.
Di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Aquí Jesús está explicando que si Él, siendo de supremo respeto, había tomado la posición del siervo más bajo, más humilde, nosotros debemos estar dispuestos a poder, si Él siendo Dios, Él se humilló, se hizo forma de hombre, ahora se humilla aún en una condición más baja, una condición de siervo. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para no poder hacer algo como lo que Jesús nos está enseñando acá? Y esa es precisamente la lección que Él quiere enseñarnos a nosotros el día de hoy, de que si Él siendo Dios se humilló, nosotros podemos hacerlo. O sea, no hay ningún problema, no debería de haber ningún problema. Jesús les estaba enseñando, por ejemplo, el principio básico de que hay una sola manera de ser el mayor. Y eso es algo bien importante también, porque esto también lo vemos cuando Jesús le dice a todos, el que quiera ser el mayor debe ser el que sirve. Y entonces ellos habían estado peleando para ver quién era el mayor, pero ahora Él les está enseñando que el que quiera ser el mayor debe de servir. Aquí dice, y ser bienaventurados, y es tomando el camino del servicio de amor y sacrificio basados en el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Aquí hay algo bien importante también, porque aquí nos está hablando de que del lavamiento de los pies. Hoy en día, el mundo es fácil para poder venir y criticar. Y nosotros como cristianos también, lamentablemente a veces caemos ahí. Muchas veces criticamos a nuestros hermanos. Criticamos, tienen los pies sucios. Oye, mira, el hermanito aquel tiene los pies sucios. O la hermanita, mira cómo le huelen los pies. No, viendo sus imperfecciones o viendo sus fallas o su pecado. Pero muchas veces no nos vemos a nosotros, ¿no? Pero Jesús, cuando Él lavó los pies de los discípulos, a pesar de que estaban apestosos, a pesar de que estaban sucios, Él no dijo nada, Él no los criticó, Él simplemente vino y lavó los pies. Así que la enseñanza aquí también es que no juzguemos ni condenemos, sino busquemos la restauración con la temperatura, que busquemos la restauración y la mejora de los que pecan y se equivocan. Porque aquí nos está mandando a todos a lavarnos los pies unos a otros. Esto quiere decir, no por el hecho de que yo venga y yo lave los pies de alguien más, mis pies puede ser que no estén sucios. Mis pies pueden estar sucios también y yo necesito que alguien me los lave. Sin embargo, aquí una de las cosas que Jesús nos está enseñando es de que tenemos que tener cuidado con la temperatura del agua. Muchas veces cuando venimos a lavar los pies de los demás y dice que lo hagamos, podemos venir y a lo mejor imagínense que esta agua estuviera caliente y yo vengo y le vengo a lavar los pies de Dulce, por ejemplo, y yo quisiera venir y echarle y lavarle los pies y le echo el agua caliente. ¿Qué pasaría? Sería una experiencia muy fea, ¿verdad? Entonces esto nos está hablando a nosotros que cuando nosotros venimos a lavar los pies de alguien como el ejemplo de esta agua muy caliente, es cuando nosotros muchas veces somos demasiado fervientes y celosos y a veces hablamos literalmente la palabra y así sin amor. Pero cuando algunas veces venimos, ¿y qué pasa si en lugar de eso el agua fuera demasiado fría y vengo a lavarle los pies a alguien más con el agua fría? ¿Qué pasaría? También es una experiencia negativa. Y esto me habla de la frialdad con que muchas veces venimos a querer lavarles o querer venir a amonestar a un hermano o una hermana. De una manera, digamos, que no es como la manera más correcta o más, muchas veces somos insensibles, somos fríos cuando venimos a hablarle a alguien más o le llamamos la atención a alguien. Pero ¿qué pasa si la temperatura del agua está tibia, está en su punto? ¿Verdad? Entonces esto nos habla que debemos de recordar que no podemos lavar también en seco, porque Jesús nos lavó con el lavamiento del agua por la palabra. Aquí en Efesios 5:26 dice, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Sabemos que esto no es algo literal. Entonces aquí me está diciendo a mí que con la palabra de Dios yo tengo que venir a limpiar los pies de mi hermano o de mi hermana, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo? Con amor,
¿Por qué con amor? Porque yo debo recordar que el momento que yo estoy lavando los pies de alguien más, yo tampoco soy perfecta. Pero al mismo tiempo también tengo de recordar que con amor, así como el mismo amor con que yo, la gracia con la que yo recibí el perdón de Dios, dice el Señor quiere que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos, si vamos a hablarle a alguien que vemos que a lo mejor está mal o necesita que le demos una exhortación, recordemos siempre de poder hacerlo con amor, recordemos de hacerlo dando gracia, ya que de gracia hemos recibido nosotros también esa gracia, así que por gracia damos lo que hemos recibido nosotros. Entonces aquí nos está hablando, entendemos entonces aquí que es simbólico esta parte del lavamiento de los pies, a fin de santificarla, dice, vamos a ver aquí, Jesús les recuerda a sus discípulos que ellos son siervos y enviados por Él, en su Señor y el que envía, y Él es su Señor y el que envía. Si Él, siendo Señor y el que envía, se humilló a realizar el servicio de siervo más humilde, nosotros no debemos sentirnos tan importantes como para no hacer lo mismo. En el siguiente pasaje de las Escrituras, que es el último verso, dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Qué hermoso saber de que no solamente Jesús les estaba dando una enseñanza a ellos acá, ¿verdad? A la hora de mostrarles y decirles hagan esto, sino ahora también hay una promesa preciosa, hay una bendición por hacer estas cosas, hay una bendición. Si sabemos, dice estas cosas, bienaventurados seremos si las hacemos. La teoría de ser humilde no vale mucho. Dice, pero la práctica de ser un siervo agrada a Dios y cumple con nuestro llamado, trayendo bendición y felicidad. Entonces, ya para ir concluyendo con este mensaje, que es corto, pero es un mensaje que nos tiene que llevar a la reflexión, de poder entender de que aquí a través de todo esto vemos primeramente el amor de Dios, ese amor tan grande que Él tuvo, que aún a sus enemigos Jesús estuvo ahí dispuesto para servir, aun cuando sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Sin embargo, Él estuvo allí amándolos, ahí le lavó los pies. Sin embargo, vimos de que Él, aun con todo, no tuvo parte, porque Él en su corazón básicamente fue una representación del mal encarnado, ¿verdad? Entonces Él simplemente fue enemigo de Dios por disposición propia. Entonces, pero cuando vemos aquí esta enseñanza tan grande, que si nuestro Señor Jesús se humilló lavando los pies de sus discípulos, enseñándonos a nosotros esta enseñanza preciosa, Dios nos está llamando. Dios tenía un propósito con estos discípulos y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros acá. Dice que Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único fin de promover la amabilidad entre ellos. Tenía una meta mucho mayor, que era extender su misión sobre la tierra después de que Él se marchara. Esos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviendo los unos a los otros y a todas las personas a las que llevasen el mensaje de salvación. Sí, incluso Él, Dios hecho carne, está dispuesto a servir. Nosotros, sus seguidores, también debemos ser siervos, dispuestos a servir de cualquier modo que lo glorifique a Dios. Hoy en día hay muchas oportunidades de servir. Hoy en día, aún en nuestro propio hogar, tenemos esa oportunidad de poder servir a los nuestros. Entonces la pregunta es, ¿está usted dispuesto a seguir el ejemplo de servicio de Cristo? Esa sería una pregunta para que nosotros nos hagamos y reflexionemos. La otra pregunta es, ¿a quién podemos servir el día de hoy? ¿A quién Dios nos está llamando a que sirvamos? Les decía hace un momento que cuando Jesús les enseñó esto a sus discípulos, el tiempo estaba corto para que Él pudiera seguir. Ahora Él ha derramado de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, igual que lo hizo con sus discípulos. Él tenía una encomienda y la encomienda sigue hoy. Y hoy es aún mucho más grande, que sigue todavía vigente. Hoy en día estamos experimentando tiempos difíciles en nuestras comunidades, estamos experimentando dolor, sufrimiento, y hay mucha oportunidad de poder servir, no solamente aquí adentro de la iglesia, pero también afuera de la iglesia.